Y acá estamos con Susana. ¿Cómo estás, Susana? Bien, bien, acá estoy. ¿Vos me escuchas bien? Fantástico. Estamos aquí desafiando nuestras fobias, nuestras limitaciones, conectándonos acá en Instagram. Mm. Wow, Lucía desde Colombia, qué bien. Cuéntenos desde dónde se están conectando, por favor. Y bueno, hoy vamos a estar acá hablando con Susana de un tema muy interesante, que es esta diferencia entre el hijo ideal y el hijo real que llega a las familias, ¿no? Ujú. No solo desde el ámbito de una discapacidad o desde una singularidad de un niño que llega a una familia, sino algo que les pasa a todos los padres y todos aquellos que somos padres, lo sabemos, que debemos de hacer un duelo de ese hijo imaginario. Hablábamos justo con Susi 15 minutos antes y decíamos ese hijo fantasmeado, ¿no? Porque Exacto, es más exacto. bien un fantasma, diría yo. Sí, sí, absolutamente creado, ¿no? Sí. Inventado desde el propio deseo. Lo hablábamos el otro día. ¿En qué momento se construye ese hijo? ¿En qué momento uno fantasmea? ¿En qué momento uno lo imagina? ¿No? Y hablábamos y decíamos, ¿qué será cuando uno lo empieza a programar, a proyectar, cuando aparece como el deseo de convertirse en padre, eh, cuando aparecen los primeros síntomas de un embarazo, cuando aparece el positivo del test de embarazo? Y la realidad es que no, se proyecta desde muchísimo tiempo antes. Si nos remontamos a nuestra infancia, seguramente cuando jugábamos al papá y a la mamá, ya estábamos imaginándonos cómo seríamos cuando íbamos a ser grandes y íbamos a tener nuestros propios hijos. Y en el Edípico, momento de, o sea, claro, es edípico. Bueno, era lo que exacto, te contaba, ¿no? sí, Aún sí, yo, que tengo estudios y que me dedico a leer, yo hecho que tengo 3 hijos, yo me di cuenta en un momento cuando tuve que hacer el duelo de mis hijos adolescentes, que yo había fantasmeado no tanto un ideal de hijo, sino un ideal de madre, ¿no? Muy fuerte, porque exactamente, está fantasmeado un ideal de hijo, pero creo que fantasmeamos un ideal de padre. Yo voy a hacer esta absoluta, clase de padre y ese exacto, hijo me va a amar de cierta manera, ¿no? Al final es exacto, este el deseo del otro, como siempre hablamos. exactamente, exactamente. Y eso me di cuenta en mi caso, ¿no? Que siempre creo que, como hacía Freud, hay que teorizar sobre uno mismo. Exactamente, yo te contaba hace un rato que eh, uno se imagina que teniendo a lo mejor tantos años de análisis va a zafar de algunas cuestiones y no es así, No ¿no? sé. Y los hijos siempre nos van a cuestionar, afortunadamente, porque se van a dar cuenta que no somos ese todo. Y es un gran aprendizaje para ellos y para nosotros, pero hay que atravesarlo, ¿no? Sí. Hay que pasarlo en el momento en el cual, porque es muy fuerte lo que uno proyecta, el ideal que uno proyecta en el hijo, ¿no? Ideal propio, ideal histórico, ideal que nuestros padres depositaron en nosotros, cómo fuimos nosotros como hijos, ¿no? En el Mm. momento de pensarnos como padres, cómo jugamos nosotros esas escenas edípicas en nuestra infancia, de qué manera, ¿no? A veces, si nos remontamos a nuestros juegos infantiles, realmente vamos a encontrar un montón de detalles que a la hora de ser padres, bueno, van a venir a Se aclararnos muchas cosas. se juegan esto que tanto hablaba Freud, ¿no? La reverie, ¿no? Este Exactamente. ensoñamiento. A veces en la clínica a mí me resulta muy interesante, sobre todo las mujeres, ¿no? Preguntarles sobre cuál era este sueño de chicas. Y me encuentro con cosas muy interesantes como que yo era una princesa y que había un príncipe que sorteaba obstáculos por mí, ¿no? Y después se ve en su vida como esto de un hombre que sortea obstáculos,
por Y, llegar y, a fa- ella. y falta decir que ese príncipe era parecido al papá. Bueno, ahora que se va sumando gente, quiero hacer la presentación de quién es esta fantástica profesional con la que vamos a Oh, hablar hoy. muchas gracias. Es la Liz con quien tengo el honor de estar hoy, porque Ah, realmente para mí es un honor siempre conversar con vos, Susana. ah, La, qué placer. la licenciada Susana Lopatín, psicóloga y psicoanalista, con una destacada trayectoria en el abordaje clínico de la discapacidad auditiva. Durante más de 40 años fue psicóloga de planta en la Unidad de Salud Mental del Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, donde coordinó la atención de pacientes hipoacústicos y formó parte del Comité de Atención de Personas Hipoacústicas. Es autora y coautora de publicaciones clave en el campo, como Mitos en torno a la sordera, Tesoros escondidos y otros cuentos. Codirigió el curso ¿Quién sabe de sordos? Es miembro del staff de Fundasor y madrina de la ONG Señaleros LSA. Este año publicó su último libro, Inclusión y Bienestar Emocional, Propuestas para Educadores, junto con Silvana Filadoro, Belén Castelli y Silvina Fernández. Bueno, es un honor para nosotros contar con una profesional como vos, Susana. Bueno, muchas gracias. No, el honor es mío. Eh, Ahí estaba viendo que Anita Guzmán, que también es docente de la facultad, está mirándonos. Es un gusto que ella esté, porque con ella compartimos parte de esto que vos estás relatando, lo hicimos juntas. Fue todo un trabajo muy a pulmón, porque no hay mucha bibliografía. En realidad no hay material. Cuando nosotros empezamos, para redondear un poquito esta presentación que vos hiciste y para entusiasmar a los que nos están escuchando respecto de lo interesante que es trabajar en esta área, pero cuando yo empecé hace muchísimos años, porque tengo muchos años y me recibí hace un montón, cuando empecé a trabajar, la única impronta que había era, yo diría que casi hartmanniana, era una psicología del yo. Era una psicología entre Anna Freud y los mecanismos de defensa, eh, como la cáscara, ¿no? Había toda una caracterización de lo que era la persona sorda y había como que encajar a ese sujeto sordo dentro de esa caracterización. Entre otras cosas, por ejemplo, que son concretos, que son agresivos, que si adquieren la lengua de señas no se oralizan, que no pueden tener, por ejemplo, constituciones subjetivas neuróticas, no sé, un montón de mitos que junto ¿No? con, exacto, que gracias al encuentro con Ana y con otras colegas, Elisa Nordman, Estela Díaz, Susana Nembrini, personas con las que uno se fue nutriendo y fue haciendo un camino distinto, desde el psicoanálisis, desde la apuesta a que ese significante discapacidad debía ser cuestionado, porque eso es lo bueno que tiene nuestro trabajo, y es que los significantes no están abrochados, se mueven, pueden hacer otras cadenas, y si nosotros les damos lugar, podemos crear otros caminos menos costosos y gozosos en la discapacidad de las personas que nos consultan. Así que bueno, hemos hecho un largo recorrido creando, investigando. Violén fue un gran puntal, la conocemos y trabajamos con ella desde también más de 20, 25 años. Sí, creo que sí. Soy mala para las fechas, pero hace mucho tiempo, y ella nos acompañó, un acompañamiento muy interesante, porque a veces uno trabajando en un área de discapacidad queda un poquito tomado por esa discapacidad con la que uno trabaja. Entonces la mirada de la afuera, esa otra lectura,
bueno, nos permitió ir haciendo un recorrido que yo digo, no sé, me he pasado 40 años trabajando, lo sigo haciendo con, para, desde, en la comunidad de personas sordas, y estoy tan agradecida porque aprendí tanto y es tan apasionante Bueno, que, bueno, ojalá se es que entusiasmen. esto es un enorme también interrogante, ¿no? O sea, sobre todo desde el psicoanálisis que uno trabaja con la palabra, cómo trabajar Exactamente, con pacientes exactamente, donde no hay palabra y donde cosas que son tan normales como que estamos siempre diciendo la articulación, la palabra, el significante, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con todos estos mitos, como bien decís, exactamente. y poder hacer un acompañamiento en el sufrimiento a un paciente que es sordo y que no articula desde los canales que conocemos, ¿no? Entonces, Exactamente. está Vos bueno esto de en la poder transmitirle a la gente con la que estamos, que tal vez me incluyo yo, que puede llegar a ser algo como tan imposible pensar cómo poder comunicarse, cómo poder hacer clínica, cómo poder escuchar e exactamente. interpretar a este paciente que no articula o articula desde otros medios y poder seguir teniendo esto que venimos hablando también a lo largo de los vivos, que más allá de estas herramientas auxiliares que se puedan utilizar para abordar este paciente por sus singularidades o por la situación del caso, seguir teniendo una lectura y una escucha psicoanalítica. Bueno, vos lo decías en la presentación que hicieron el otro día con Violén y con Mauro, eh, y yo me sentí muy identificada con esto que vos decís, porque durante mucho tiempo también se cuestionaba si el psicoanálisis se podría o se podía aplicar en un hospital público, porque obviamente el encuadre era muy distinto, es muy distinto. Sin embargo, y si todos los pacientes son pasibles de ser analizados. De hecho, no todos los pacientes son pasibles, pero sí todos los pacientes son pasibles de ser escuchados desde el marco teórico del psicoanálisis. Y vos decías recién algo que es interesante con respecto a esto de posibilitar y habilitar la escucha. Vos fíjate que cuando uno ingresa al campo simbólico, lo que hace es mortificar la audición para habilitar la escucha. O sea, uno inevitablemente va a mortificar la visión, la audición, el organismo, para transformar eso en una mirada, en una escucha, en un cuerpo libidinizado, cargado, erógenamente, digamos, con todas las pulsiones y con todo lo que pasa en ese cuerpo, anudado entre real, imaginario, simbólico, ¿no? Entonces, escuchar es algo que va más allá de lo auditivo. Completa. Y bueno, y lo prueba tu práctica, ¿no? Tu práctica creo Exactamente. que es una irrupción del real donde corta tanto todo eso que podemos fantasmear o imaginar de pensar que está en lo auditivo y vemos que no, sobrepasa el campo, se puede hacer Exactamente. desde otros canales. Uh-huh. Exactamente. Y con respecto al tema este que vos, que introducíamos, digamos, al principio, de esta suerte de hijo ideal y este hijo real que llega, el desencuentro, el desacople, que sí o sí tiene que suceder, inevitablemente, uno tiene que poder pasar por el duelo de perder ese hijo ideal, quizás no en su totalidad, claramente, ¿sí? Porque los deseos inconscientes nos acompañan todo el tiempo y van mucho más allá de lo que querramos o no que aparezca, están ahí y se hacen escuchar de distintas formas, ¿no? Pero ese hijo idealizado o fantasmeado, como vos lo traes, uno lo tiene que poder hacer caer para darle lugar a ese hijo real. Ahora, cuando ese hijo real, que llega con su propia impronta, una impronta que tiene su característica biológica por un lado, intrauterina por el otro. Nosotros sabemos que durante la gestación,
pasan muchas cosas antes de que el bebé nazca, pero mientras se está gestando, hay muchas cosas que acontecen. A veces en la facultad, cuando nos planteaban al principio, cuando yo digo muchos años, son muchos, ya, muchos años, yo me recibí en el 80, imagínate, pasó un siglo, el siglo pasado. No siglo, no ¡Ah! siglo, no Qué siglo. horror, qué horror. Bueno, pero en ese momento que uno estaba haciendo sus primeras armas, una carrera que da muy pocas herramientas clínicas, que es demasiado teórica, y uno tenía, yo me acuerdo, creo que es un libro de Siquier de Ocampo, me parece que es la entrevista, no, de Manoni, la primera entrevista con el analista, y otra que tiene que ver con el diagnóstico, y está todo lo que tiene que ver con la anamnesis. Y una de las preguntas que parecía ser que eran como muy importantes en esa anamnesis es si ese hijo fue o no fue deseado. A mí siempre me hizo ruido esa pregunta. Y nunca digamos, no, nunca la ejecuté. ¿Por qué? Porque los hijos siempre son deseados. A ver, el deseo está, que no sea consciente, que como decía Freud, eh, se puede satisfacer un deseo del ello que sea antipático para el yo o viceversa, que puede ser deleznable para el sujeto, pero que está de alguna manera satisfaciendo alguna pulsión o algún significante o algún deseo inconsciente, entonces los hijos siempre son deseados. Otra cosa es que sea buscado conscientemente. Entonces, en ese sentido, cuando uno dice, ese hijo que llegó tiene muchísimos antecedentes, entre otros, más allá de esto que decíamos nosotras, respecto de nuestra propia historia, nuestros propios juegos infantiles como mamás y papás, eh, nuestros propios ideales, los nuestros, como decíamos, y los que se depositaron en nosotros, pero también está el momento en el que ese bebé está en la panza y le pasan cosas a esa mamá con ese bebé en la panza. No es lo mismo un bebé que ha recibido caricias, que le pusieron música, que la mamá pudo seguir haciendo sus actividades, o que estaba deprimida, o que fue abandonada, o que se cuestionaba si traerlo al mundo o no traerlo al mundo. No es lo mismo. Ese bebé no nace, digo yo, ¿no? Se puede charlar, pero yo digo, no nace desprovisto de marcas, nace provisto con marcas indescifrables. Bueno, acá Inés Ugalde, que es doctora en epigenética, dice que las vivencias de la mamá embarazada marcan biológicamente al hijo. O sea, hay marcas Exactamente. genéticas. Sí, 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 yo estoy convencida de que es así, porque los bebés, a ver, biológicamente venimos, si venimos más o menos bien construidos, venimos todos más o menos construidos con los órganos internos, con la piel, venimos armaditos. Por supuesto, totalmente indefensos y desarticulados a nuestro psiquismo, si se quiere, ¿no? Pero venimos armaditos. Pero hay bebés que nacen y lloran de una, que no los consuela el abrazo, hay otros que se consuelan inmediatamente. Tendrá que ver con cómo lo sostiene la mamá, con qué pasa en el entorno, sin dudas. Pero hay algo que se trae desde el momento en el que ese bebé se está gestando, quizás algunos dicen a partir del segundo trimestre, ¿no? Esto quizás ella nos puede contar mejor, no me voy a meter en un terreno del que leí, pero no soy experta, pero los bebés ya vienen con características que son a esas en las que nos encontramos, eso que habíamos fantasmeado o que nos habíamos imaginado, wow, ahora se convirtió en un cuerpo real que era imposible de imaginar, pero aunque uno trata, uy, ¿a quién se parece? ¿Y tiene la nariz de quién? Y la boquita, uno trata de que eso que llegó ahí sea algo parecido a nosotros, porque era lo que queríamos. Sí, un semblante también, ¿no? Un semblante. Exactamente. También me hace pensar esto otra fantasía que a veces tenemos los padres, es que ese niño
todo eso que le pasa o que trae tiene que ver con nosotros y no todo eso tiene que ver Exacto. con nosotros. Hay cosas que sí, que tienen que ver con nosotros y hay cosas que no, ¿no? Y ahí Y también hay se cosas que se, juega. exacto, y que se van articulando en el momento, porque por ejemplo, ¿no? Tomando el tema de ese niño que nace, como decíamos nosotras, todos se van a desacoplar, ¿sí? Todos los padres y los hijos nos tenemos que, bueno, colocar en nuestro lugar, ¿sí? Ahora bien, si acontece algo, algún real en el cuerpo de ese niño, por ejemplo, con una discapacidad que puede ser visible, algo va a suceder en ese duelo que se va a sumar dolorosamente. Por ejemplo, hay bebés que, decíamos recién, ¿no? Lloran y son fácilmente consolables, ¿sí? Bueno, hay bebés que lloran y aunque la mamá sea o el papá o quien lo esté cuidando, quien ejerza la función, lo sostiene con mucho amor y el bebé no se calma. Esa mamá que sostiene con mucho amor y creyendo que está haciendo lo mejor de sí, empieza a cuestionarse su lugar como mamá. Y angustiarse, ¿no? Y angustiarse, ¿cómo puede ser que no se calme? ¿Qué es lo que no le estoy dando? ¿Qué es lo que está faltando? Y eso ya va marcando algo en ese vínculo, donde quizás hoy es un dolor, un malestar, quizás mañana es un enojo, pero bueno, haga lo que haga, no sé ya qué hacer con él. A ver, Claro. toma, si vos podés, Hago lo ¿no? que Por hago, ejemplo. no lo lleno, ¿no? Hago lo que hago. eh, Exactamente, Está dentro de este fantasma también maternal, ¿no? Lo que dijimos, se exactamente. fantasmea ese hijo ideal, pero se fantasmea también el rol de madre, como yo voy a completamente colmar a este niño y seré todo para él, ¿no? Absolutamente, claro, por eso en ese punto, en ese primer tiempo, todo está bajo la lupa, porque viste que nosotros cuando imaginamos la llegada de un hijo, no solamente lo imaginamos siendo, de alguna manera, materializándose, va mucho más allá, lo imaginamos saltando, corriendo, jugando con la primita, con el hermanito. Decíamos hace un rato, ¿a qué escuela lo mandaré? ¿Qué será? ¿Una escuela Montessori? ¿Será una escuela más rígida? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va ¿Qué a va a ser hacer cuando sea abogado? ¿Va grande? a hacer esto? Claro, Cuando claro. se case, cuando se case. Hasta que por suerte llega ese hijo y en algún momento de esos primeros años hace, perdón, yo estoy acá. No, pero hace tal cosa. No, yo lo hago de esta otra forma, ¿no? Por suerte los hijos nos ponen límites y eso está muy Muy bueno, bien. por suerte. Pero igual, volviendo al tema, para no irnos mucho de por las ramas, ¿qué pasa cuando esto, por ejemplo, eh, cuando se instala una problemática del orden de la subjetividad, que podríamos hablar de un niño con autismo, que en los primeros tiempos ya se empieza a ver que ese bebé no tiene respuesta, no puede sostener la mirada, no responde a la sonrisa, no responde a la voz. ¿Qué pasa con ese papá, con esa mamá? Porque el bebé demanda estructura para vivir, necesita de nosotros para construirse, pero nosotros le demandamos al bebé que sea activo Sí, sí. para que esa rueda Que se responda, instale. ¿no? O sea, como Sí, decimos, ¿no? Chupame, quereme, respondeme, exacto, amame, ¿no? A un exacto, feedback. exacto. Entonces, cuando hay algo de quiebre de ese feedback, de ese encuentro, de ese lazo con el otro, los papás se empiezan a cuestionar el lugar. Y nos pasaba mucho con los papás de chicos sordos. Una colega, que bueno, ya no está, que es Estela Díaz, decía que cuando el diagnóstico de la sordera acontece en la familia, quienes se enmudecen son los padres.
Qué hermosa frase, qué Hermosa. hermosa frase, La repetimos qué hermosa siempre con Elisa, frase, con por Ana, Dios. la repetimos porque es así. Los padres dejan de hablarle, porque ese hijo no los va a escuchar. Y entonces es ahí donde el significante de la discapacidad empieza a ocupar un lugar que usurpa la subjetividad del hijo. Hablábamos hace un rato de esto de cuando los duelos son naturales y normales, ese desacople entre el hijo ideal, el hijo real. Ahora, cuando hay una discapacidad, cuando hay un acontecimiento en el real del cuerpo del hijo que hace aún menos anticipable lo que fue ese hijo fantasmeado, Sí, o fantasmatizado. impone tal vez este duelo que todos los padres hacemos, porque Exacto, ya sabemos que todos los padres lo hacemos más allá de cualquier tipo de absolutamente, discapacidad, absolutamente. cuando irrumpe lo real desde una discapacidad en el cuerpo, lo que sucede es que ese duelo se anticipa e irrumpe, ¿no? Sí, Irrumpe a un punto traumático y no deja escapatoria. es un a, plus de duelo, digo yo. Exacto, muy interesante, un plus de duelo. Y no deja escapatoria, no podemos vivir en ese fantasma durante un tiempo que capaz que uno lo perpetúa porque viene y se impone, ¿no? Exacto. Y esta frase que dijiste recién, de que los padres se enmudecen, me hizo acordar a Dolto, que decía algo como que hablar al niño es reconocerlo como un sujeto aún antes de que nos entienda, ¿no? Por supuesto, No, por entonces es supuesto. como, no importa que ese niño no escuche que esto, que no entienda, al final me hace pensar que hasta tenemos un perro y le hablamos y el perro no nos entiende. Por supuesto, No, porque, eh, porque de esto se trata. Cuando, por ejemplo, hablábamos hace un ratito esta Ana cuestión Guzmán de, dice demasiado prematuro. eh, viste que recién hablábamos de esa posición madre o posición parental, digamos, de sostén hacia el bebé, que es fundamental para poder de alguna manera otorgarle estructura, ¿no? Cuando acontece este real en el cuerpo del hijo, eh, se cuestiona, a ver, nosotros cuestionamos el hijo ideal, ¿sí? No es lo que imaginábamos, tiene otras características, nos sorprende de alguna manera, tenemos que reinventarlo, vamos a construir, vamos a darle un lugar y vamos a construir, vamos a reinventarlo. Pero cuando ese hijo tiene algo que en la familia nunca hubo, a ver, no hay a dónde mirar, no hay otro hijo sordo en la familia, Sí, no no, hay ningún lugar de tomar de modelo, no hay otro semblante al cual parecerse, ¿no? No hay exacto. un modelo al que seguir. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿De qué se trata esto? Es muy angustiante para los papás. Y como sienten que el hijo no los va a escuchar, dejan de hablarle. Esto nosotros lo vemos mucho en la clínica. Por eso, antes cuando, y esto que decías vos de Dolto, esta cuestión de que la transmisión del lenguaje va mucho más allá de las Por palabras. supuesto. El gesto, la mirada, la sonrisa, La son intención, hay una intención. La de palabra comunicación. creo que articula algo que es precedente, que va antes con una intención. Hay una intención, hay una emoción que luego se pone en palabras, ¿no? Y me hace Exacto, pensar esto, aún lo hacemos con nuestras mascotas, eso también, ¿no? por Entonces supuesto. hay toda una intención de amor ahí que Los, se los anuda a palabras. vivificamos, Sí, los vivificamos, sí, escenificamos, sí. esa suerte de diálogo loco, hablamos por ellos, les preguntamos, me parece que tenés frío, sí, 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 tenés frío, ahora te voy a traer la mantita. ¿Estás enojado? Es decir, uno lo vivifica, le va dando. Ahora, cuando ese bebé no responde porque no nos escucha, ¿cuánto uno puede hacer desde el lugar nuestro de trabajo para evitar que ese hijo quede atrapado en un significante
discapacitante, porque lo que lo va a discapacitar no es que no escuche, sino el lugar en el que va a quedar colocado, ¿no? Las Eh, etiquetas, esas la etiquetas. etiqueta, exactamente. Y en ese punto, nuestro trabajo, viste que antes decíamos, nosotros muchas veces nos preguntábamos en el hospital, a veces los papás no quieren meterse a trabajar con la angustia, con el miedo, con la preocupación, tratan de comprar quizás el modelo eh, eh, quizás médico, restitutivo, restaurativo, la búsqueda de la normalización, que se parezcan lo más parecido, ¿no? Que no sufran, porque en realidad lo que los padres sienten más allá de la herida narcisística, todos la atravesamos, eh, también es un dolor por lo que le va a pasar en la vida, ¿sí? Mm. Por eso yo digo que cuando uno puede actuar tempranamente, le puede volver a presentar al hijo, ¿no? Porque en realidad, viste que la otra vez hablábamos nosotras, yo mezclo todo, vos cualquier No cosa me pasa nada, traes, ¿no? dale, Bueno, estamos bien, estamos haciendo un paneo por todas partes y está perfecto. es que hay tanto por hablar de esto que no. Viste que nosotras hablábamos el otro día de que dependiendo las épocas o los lugares, se habla con el nombre y apellido de la discapacidad o se habla de Eh, singularidades, ¿no? Exacto. Esto lo hablábamos, bueno, y yo lo hablaba también porque yo soy una persona discapacitada. Yo he tenido una enfermedad motora desde que tengo 11 años. Entonces, en esa época se decía discapacitado y el otro día hablando con una mamá, con un nene con autismo, me di cuenta que ella en ningún momento dijo la palabra discapacidad, utilizaba la palabra singularidad. Y a mí Exactamente. me pareció también esto de lo cultural, ¿no? Cómo se cambian las maneras de hablar al respecto, cómo se trata también a la persona, hay que hacer de cuenta que no pasa nada, hay que asumirlo, no hay que asumirlo, cómo tenés que enfrentarlo, tenés que hacer de cuenta que no pasa nada, cuál es la actitud a tomar frente a esto que te está pasando, ¿no? Como si nominarlo ¿Mm? ya garantizara que uno lo va a aceptar, que va a ser incluido, que lo va a resolver. No, nominarlo es ponerlo en etiqueta, es ponerle un nombre, es correrlo de la singularidad. Y hablar de singularidades, en definitiva, es de lo que nosotros hablamos siempre. Mm. No importa qué acontezca en tu cuerpo, eso que acontece es algo que vino, lo importante es qué hace uno con eso que acontece. Completamente. Lo que sucede creo que con una discapacidad o una singularidad, sobre todo en el cuerpo, así es que se convierte en un agujero que termina, que tiene una fuerza gravitacional como un agujero negro que chupa todo, ¿no? Entonces esa persona, si no trabaja No, bien sobre esto, termina creyendo que todo lo que le pasa es por ese exacto, agujero y esa fuerza exacto, gravitacional y nada exacto, más tiene lugar, ¿no? Está exacto. ahí, Y Ana chupa todo. claro, Ana no me va a dejar mentir porque creo que es el trabajo que nosotros hemos hecho todos estos años en el hospital. Tratar de rescatar la posición subjetiva más allá de ese agujero que chupa en la etiqueta, digamos, ¿no? Porque lo que discapacita, en realidad, en este caso, no es la discapacidad, sino que lo que se discapacita es la subjetividad. Completamente. Bueno, te contaba que hablaba con una argentina que era psicoanalista, bastante famosa en París, y ella había tenido polio y ya estaba bastante grande, murió lamentablemente en el COVID, estaba cuadriplégica y atendía a ella, tenía consulta. Y un día hablando con ella me dice, bueno, Lorena, vos sabés, la discapacidad no es física, es mental. Exacto, es El que es verdadero así. discapacitado es mental, no es físico. Lo físico al final es de las cosas más fáciles a sobrepasar en términos de discapacidad, ¿no? Entonces, es Es difícil porque lo así, que pasa es que creo que la discapacidad física, ¿no? Esto que irrumpe desde lo real, es algo que se ve y lo ven los otros, y ¿no? no lo Entonces, vamos a romantizar.
bajo ningún punto de vista, es tremendamente doloroso, Obvio. traumático, desafía en este mundo de la imagen y donde, bueno, hay que responder y de los ideales y demás, desafía mucho al sujeto que porta una discapacidad y a los padres que tienen que acompañar a ese sujeto, ¿no? Yo te compartía, y si les interesa, les subí un material de este libro, Mitos en torno a la sordera. A mí me tocó derribar el mito de que los sordos son agresivos. Y sobre el final de este desarrollo teórico, escribí sobre una paciente que atendí durante 2 años en el hospital. Vamos a Y contar eso. Este caso ahora, Susana va a contar un caso que cuenta en su libro y nos lo dio, así que a todos aquellos que después quieran tener el material de este caso, escriben caso aquí abajo y nosotros le vamos a mandar el PDF con el material del libro de Susana donde trata esta paciente. Dale, Susi. sí, yo te contaba que este libro, no sé, Ana, no me va a dejar mentir, pero creo que tiene, no sé, muchos años. Si hoy escribiera sobre esta paciente, seguramente repensaría o reescribiría algunas cosas, pero no importa. Tuvo que ver con una etapa de mi Una crecimiento. hermosa seguramente que la pudiste ayudar, estoy Sí. muy segura de eso. Y ella, fíjate que ella se presentaba, lo que a mí me pareció muy interesante, es que ella se presentaba como así, ¿no? Yo soy sorda, decía, oyente de no oír. Wow. Soy sorda, oyente de no oír. Ocupé un lugar toda mi vida, tenía 25 años cuando llegó al hospital, tratando de ser un oyente que no oía, Es tratando de ocupar un lugar que nunca pudo ocupar. Esto tiene el precio de quedar abrochado a una discapacidad, quedar colocado en un lugar que es un sin lugar. Y todo quedaba remitido en su vida a la sordera. un agujero que gravitacionaba y chupaba todo. Exactamente. Ella en realidad la trae la madre, más o menos como que de los pelos, porque la tildaba de agresiva, porque estaba muy enojada todo el tiempo, porque no los dejaba hablar, porque revoleaba cosas. En la primera entrevista que yo lo grafiqué, y lo van a poder leer los que tengan ganas, eh, la madre me hablaba y la paciente Lola, la llamé para el libro, no la miraba. Las personas sordas se valen de la visión para poder, en el caso de que tengan una buena lectura labial, si no hay una lengua de señas mediante, seguir más o menos algo de lo que se está diciendo. Es el equivalente al escuchar, digamos. Exacto, sí, 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 sí. La mamá me hablaba a mí y ella en paralelo ni miraba lo que estaba sucediendo ahí. No obstante eso, la madre cada tanto ponía la mano así como para evitar que ella, y me pedía que la medique, porque era No, por Dios. insoportable. Sí, sí. Bueno, está un poco desglosado el material, pero primero yo tuve que sortear con Lola el hecho de que yo también era una persona oyente. Y en realidad lo que a ella le estaba pasando era que detestaba a los oyentes. Los oyentes le habían hecho una vida vacía, una oyente que no oía. Entonces eso no era ser un oyente, era quedar por fuera de cualquier conversación, era quedar por fuera de cualquier cosa que sucediera. Algo que es muy característico en las personas sordas cuando están como tratando de contar su vivencia más descarnada, es esto. Pero hablaban una hora, una hora hablando. Yo pregunto, ¿qué hablas? Ah, pavada. Una hora hablando pavada, bueno, contame la pavada. Ah, pavada.
totalmente por fuera de esa comunicación. Entonces, cuando pudimos sortear la resistencia, de que yo también era una persona oyente, pero que estaba en otra posición y que yo estaba ahí para tratar de escucharla, y que lo que yo quería de alguna manera es que ella también pudiera escucharse. Bueno, empezamos a trabajar, bueno, hay algunos detalles, y en un determinado momento yo hago una intervención para que ella empiece a contactarse con grupos de personas sordas, porque ella siempre había estado incluida en escuelas De comunes, no oyentes, tenía unas de oyentes oyentes. donde ella era L- una oyente que no oía. Exactamente. Una oyente que no oía, que no entendía nada, que hizo siempre mucho esfuerzo y que siempre se quedó por fuera. ¿Cómo no iba a estar enojada? Obvio. La violencia no era de Lola hacia afuera. La que la había violentado a Lola había sido su posición discapacitante. Ella estaba, por suerte, reaccionando a esa posición. No quería estar más en ese lugar. Y eso fue lo que empezamos a trabajar. Cuando se contacta con el grupo de personas sordas, empezó a estudiar la lengua de señas. La verdad es que su vida cambió un montón. ¿Tampoco hablaba lengua de señas? Tampoco hablaba lengua de señas, ¿no? Wow. Porque en la familia ella tenía que ser como un oyente. Había una negación muy fuerte en la familia, porque una persona sorda me hace pensar cómo se comunicaba, era muy difícil, su mundo estaba Imposible. muy chiquito, muy Otra de chiquito. las cosas que ella decía, en el libro yo uso y lo aclaro, porque ella escribía un montón y me traía cosas escritas, y yo las transcribí tal cual para que puedan leer o escuchar de alguna manera cómo habla una persona sorda. Y ella decía, porque yo soy como si fuera oyente de no oír. Mm, qué Yo, fuerte. una persona. Y todo el tiempo los significantes que aparecían es no sé, no me acuerdo, Mm, no sé, no me acuerdo, ¿no? La incursión en el mundo de las personas pares identitariamente, con una lengua compartida, donde empieza a encontrar que hay otros que vivían o tenían vivencias o sensaciones o historias similares, y verlos actuar, moverse, planificar, trabajar, estudiar, para ella fue un descubrimiento. Es como si dijera, ah, llegué a mi país, sí. ¿Y qué edad llegué tenía a en este momento ella? 26 años. Wow, wow, qué fuerte. Esta parte de que no hablaba lengua de señas hasta los 26 años es muy Igualmente intensa, ¿eh? en el momento en el que escribimos este libro con Ana, entre otras, como contaba antes, la impronta del oralismo en la Argentina era muy importante. Prácticamente estaba denostada la lengua de señas, era una lengua de descarte. Las personas sordas tuvieron que luchar mucho para que de alguna forma se introdujera como una minoría lingüístico-cultural. De hecho, las personas sordas se corren del colectivo de discapacitados. Ellos no se sienten personas discapacitadas. Ellos tienen una limitación lingüística que, si de alguna manera es subsanada desde la sociedad, no tienen ningún problema para desarrollarse plenamente. Mm, Y realmente es así, pero es una lucha. Acá lleva unos cuantos años, pero en la época de Lola, la impronta era todavía el modelo médico mucho hegemónico, el más. implante, el audífono, tratar de que se parecieran lo más posible al oyente, aunque tuvieran 20 palabras, y que con esas 20 palabras se los arreglen como puedan. Tremendo. Tremendo. Hemos luchado mucho por eso. Nosotras en el hospital hemos trabajado un montón para que eso no suceda. Bueno, para cerrarles un poquito, no sé cuánto tiempo llevamos, a mí Vamos, se me va vamos el tiempo. bien, tenemos tiempo, dale. Eh, en un momento Lola me dice, como toda colorada, ¿no? Bien. Ella respetaba mucho el espacio terapéutico, no faltaba nunca.
Y la verdad es que trabajaba muy bien. Al principio decía, yo no sé para qué vengo acá. Bueno, lo vamos a descubrir juntas. Por algo venís, sé yo. Yo tampoco sé por qué venís. Lo vamos a descubrir juntas. Y así íbamos primero desde la queja, alojando el enojo, la bronca. Confieso que contratransferencialmente yo entendía la bronca que ella tenía con su mamá porque había sido muy cruel la vida que le habían propuesto, no porque los padres hubieran querido, sino porque quedaron adheridos a ese modelo médico Era el hegemónico. A momento ellos les cultural dijeron, también, creo, porque como a lo ellos les estamos, dijeron, cultural y de la época, ¿no? Se trata la exacto, discapacidad, se le pide al discapacitado cosas exacto. diferentes según la época, ¿no? Exacto, y eso también se trabajó en el Sí. espacio terapéutico, porque también había que reconciliar a esta hija con esa mamá, con estos padres, que hicieron lo que el saber médico o el saber educativo les proponían que hicieran, y ellos confiaron, porque esa era la premisa, ese era de alguna manera el paradigma que circulaba con respecto a la discapacidad. Pero ella un día me dice, con mucha vergüenza, que había un chico en el curso de lengua de señas que la miraba. Ah, Ah, ¿y cómo te sentiste? Casi, hablando de esto, de proyectar los hijos, porque fue muy sintomático y muy significativo. Por toda respuesta ella me dice, yo no sé si me gustaría tener hijos sordos para que se parezcan a mí o hijos oyentes y no ser como mi mamá. Esto de que alguien la haya mirado, de entrar en el mundo la disparó a fantasmear y a a proyectar. proyectar. Exactamente. Bueno, a partir de ahí ella hizo realmente un cambio radical y una de las cosas que trabajamos sobre el final de su terapia o de su análisis, porque falleció el papá en el interín y tuvo que salir a trabajar y ya los horarios hospitalarios igual estaba mucho mejor, ya estaba haciendo su camino. Eh, los horarios hospitalarios eran imposibles para cumplir. Eh, sobre, sobre ese final, ella me plantea que ahora ella se siente diferente. Le digo, a ver, ¿qué es sentirte diferente? ¿No? No sé, y empieza, a ver, creo que yo le propuse que se describiera, ¿no? Mm. Que, a ver, ella no terminaba de entender. Entonces yo le dije, yo, por ejemplo, soy vergonzosa, soy eh, simpática, a veces, soy seria, otras. Describite, ¿cómo sos? Y entonces ella dice, yo soy tímida. Ah, le digo, qué bueno. Porque antes vos te presentabas como yo soy sorda. Ah, wow, qué cambios, ¿verdad? Que las cosas. Antes era un oyente que no oía. Exactamente. Por suerte, nuestros queridos investigadores del psicoanálisis, Mm. Freud, Lacan, entre otros y otros grandes, nos han contado que los significantes primordiales se pueden cuestionar. Qué Y bueno. eso fue lo que hicimos, y eso es muy bueno. Y eso fue lo que hicimos. Por eso yo digo, no importa si el paciente no oye, no escucha, si es con lengua de señas, o uno puede tener una posición analítica para tratar de buscar el camino de que esa persona que estaba abrochada a un significante discapacitante absolutamente cambie de posición subjetiva. Y se puede hacer. A veces con mucho esfuerzo, en este caso, bueno, fue una paciente que dio una buena evolución, que pudo tener una buena evolución, y creo que no está en el libro, pero yo cuando hablo de esta paciente digo, bueno, un día vino a despedirse, Mm. y nos saludamos con mucho afecto, con mucho cariño, porque habíamos trabajado juntas un montón de tiempo, y ella me trajo un regalo. ¿Qué te, ¿Sabes qué me qué regaló? te regaló? Un par de aros.
Ay, para las orejas, un par de aros. para esas orejas No fue que cualquier, escucharon. no fue cualquier regalo. Yo Wow. lo sentí así, lo signifiqué de esa forma. Este, y, y ¿por qué lo puse en el libro esto? Porque cuando uno quiere entusiasmar y decir al otro, dale, dale, hay escollos, hay caminos que a veces son más áridos, hay que remar a veces, como decimos acá en Argentina, en dulce de leche, pero se puede, Puede. de alguna, se puede correr de ese lugar que eh, termina matando al sujeto, Mm, porque nosotros hemos visto sujetos que quedaron totalmente perdidos en ese discurso discapacitante. Por eso, cuando hablábamos antes de si intervenir o no intervenir, yo soy una convencida de que cuando acontece un diagnóstico de un real en el cuerpo del niño, es imprescindible trabajar y alojar a los padres, quieran o no quieran. Si no hay demanda, habrá que tratar de hay que instalarla, tratar porque de ir a imponerla para poder salvaguardar a ese niño un poco, ¿no? exactamente, a ese niño y a ellos A ellos mismos. mismos, sí, porque el padre sufre. Bueno, justo me está acordando una frase que dice Melanie Klein, que la relación con el niño real solo puede desarrollarse cuando se ha hecho el duelo del hijo imaginario, ¿no? Y esos Exacto, padres necesitan ayuda para hacer el duelo de ese hijo imaginario, ¿no? Eh, exactamente. porque si no, no Porque pueden amar al hijo, a ese hijo real. exactamente, no le pueden hacer un lugar, No, no lo pueden vivificar, no lo pueden no. unificar. Hay algo ahí que no se construye. Viste que uno cuando espera un hijo, debe estar esta pregunta, ¿qué preferís? ¿Nena, nene? ¿Qué te gustaría? Bueno, a veces hay preferencias, ¿no? Depende el Edipo, depende el momento, a uno le gustaría que sea un varón, una nena, pero no hay ninguno que no te diga, pero que sea sanito. Mm. Por eso un gran real, un gran trauma, algo del, yo hasta diría del orden de lo siniestro, que le Es del irrumpe. orden de lo Yo siniestro, creo que sí, es el sí. orden de lo siniestro y desde ahí está la imposibilidad o la negación o el ensayo de negarlo para Exacto. abordarlo e intentar cualquier tipo de artilugio o ay, me sale hablar en francés, de tournage alrededor del Sí. objeto. Pero bueno, qué interesante y gracias que hay gente con esta vocación como vos que puede hacer estas cosas que para nosotros pueden resultar tan imposibles y qué placer va a ser tenerte también dando clases. Contanos de las clases que vas a estar dando, por favor. Bueno, bueno, yo me voy a ocupar de la primera parte de psicoanálisis de niños y adolescentes, la segunda parte la tiene Ana Guzmán. Wow, Eh, qué equipo para enseñarnos sobre niños. Igualmente, a ver, vamos a tratar de mechar con alguna cuestión, porque nuestra experiencia en discapacidad nos ha impregnado bastante, pero bueno, en realidad lo que tratamos de hablar es de un desarrollo normal. Entonces, lo que va a pasar durante 4 clases para la carrera de psicoterapeuta con orientación psicoanalítica, o sea, para el primer tiempo de formación, es hacer un recorrido por todas las construcciones necesarias que tienen que suceder desde el afuera hacia el adentro y todo lo que acontece adentro, como decíamos recién, para poder hacer lazo con eso que sucede afuera. Entonces intenté hacer un recorrido respecto de esto, de lo que es un significante, lo que es el otro con mayúsculas, porque yo digo, aunque sean conceptos ya leídos, ya vistos, ya para mí preparar estas clases, que fue releer textos, vos lo decías en la presentación y estoy de acuerdo absolutamente, es encontrarse o con cosas que uno tenía levemente olvidadas o no recordadas, o relecturas de lo que uno hace de ese nuevo texto. Entonces, bueno, aunque sean conceptos que ya uno los tiene más o menos masticados, bueno, yo quiero hacer un recorrido, eso es lo que se van a encontrar,
un recorrido por estos conceptos y qué acontece durante esos primeros 5 años hasta el Edipo, para que se arme ese sujeto Wow. que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, al que vamos a poder cuestionar, sí, como decíamos recién, afortunadamente. Pero, ¿cómo se va a armar esa estructura dentro de una normalidad? ¿Qué cosas tienen que suceder desde la función materna, la función paterna? ¿Qué cosas acontecen en el propio niño, como el FORDA, como el objeto transicional? Es decir, ¿qué esto que decíamos al principio, el niño demanda estructura para vivir, le pide al otro, porque la biología no garantiza la humanización bajo ningún punto de vista, pero al niño se le demanda actividad. Los niños Que nacen responda. indefensos y fragmentados, pero sumamente activos. Y esa actividad, ese lazo, esa construcción que se va haciendo del adentro hacia afuera, esa suerte de Moebius, donde a veces que estuvo afuera, que estuvo adentro, que es de adentro, que es de afuera. ¿Cómo se imprimen? Yo tengo una impronta freudiana, mi formación en la facultad en esa época fue absolutamente freudiana. Lacan era una ficha en psicoanalítica de Irene Friedenthal, que la nombraba el otro día Violén, que era una genia, pero en ese momento yo cursé en plena dictadura militar, entre el 76 y el 80, todo lo que era psicoanálisis estaba como casi cuasi prohibido. O sea que la formación, como están proponiendo en la LAN, era por fuera, porque adentro era bastante acotada y básica, era por fuera. Pero bueno, esta impronta a mí tan freudiana que me dieron los comienzos, eh, me parece que es muy rico saber qué pasa adentro, cómo se imprimen las marcas, de qué manera, cómo se van simultáneamente, progresivamente, cómo se va construyendo adentro ese aparato, que para mí eso es fundamental. Fundamental. Las Entonces operaciones de también, Violén, las operaciones necesarias para construir la estructura. Estaba leyendo el exacto, último libro de Boris Cyrulnik y es fantástico. Él dice, los primeros 1000 días de un niño van a ser el que los construye. Van a ser el que sin duda, determine cómo va a poder reaccionar después, si va a tener resiliencia o no. Habla todo sobre exacto, los niños de la guerra, que me parece fantástico, claro, porque la claro, posguerra en Europa nos ha enseñado muchísimo claro, sobre claro. Bueno, cómo René se Spitz, estructura. claro, René Spitz, el hospitalismo, el marasmo, es decir, Exacto. todo Todo eso eso que, fue posguerra, ¿no? Que se empezaron a ver exactamente, cosas que si bien Freud viene hablando de la importancia y la huella que deja la experiencia infantil, la posguerra vino a demostrar, del mismo modo que se trabajó el trauma, ¿no? En la posguerra fue sí, impresionante sí, lo que vimos aprender, ¿no? exacto, exacto. Y lo que tenemos que seguir aprendiendo. Siempre, siempre, seguir leyendo, como digo siempre, Mm, desarrollar un placer de leer, leer a Freud, leer a Lacan, leer a cualquiera de estos grandes que siempre hay que volver y releerlos. Yo siempre leo, todos los días leo un poquito de los grandes textos, aunque ya los haya leído, pero uno los lee desde otro lugar, desde otra subjetividad, con más clínica en el cuerpo, con más experiencia. Bueno, claro, qué placer haberte tenido hoy acá, Susana. bueno, Yo ya también quiero ah, formar parte de esas clases que vas a dar, oh, porque me bueno, parece fantástico este recorrido de rever los conceptos, porque a pesar de que uno los tenga en claro, siempre aprende algo más, ¿no? Es como te caen las fichas de reverlo otra vez, o sí, sí, otra persona que te lo explique de otra manera, de otro ángulo, son diferentes ángulos. Y bueno, exacto. recuerden que cuando termine este vivo, en el post escriban caso. No, no hace falta que lo pongan acá en los diálogos porque no quedan. Cuando lo subamos, ponen caso y nosotros le mandamos el caso que tan gentilmente nos trajo Susana. Y les recordamos también que el día 8 de junio vamos a tener un taller para responder todas las preguntas que tengan sobre la carrera de psicoterapeuta y de psicoanalista.
también para ayudarlos a elegir cuál es la carrera que deben comenzar, ¿no? Cuál es la que deben elegir para su curso, para sus estudios previos, para su futuro, para dónde se ven, para dónde va su deseo. Vamos a estar ahí con Violén Fuapúpulo y Maura Torano respondiendo todas estas preguntas. Y también les cuento que seguimos con los grupos de supervisión. Creemos un espacio desde la LANC donde estamos supervisando gratuitamente a más de 70 personas y realmente me ha conmovido tanto que creo que va a ser un espacio que vamos a seguir conservando. Gracias a Adriana Avesti y a Vanessa Carpaneto que tan gentilmente nos abrieron este espacio para la gente. Y bueno, sosteniendo desde acá todo esto que es la difusión del psicoanálisis, un psicoanálisis comprensible, un psicoanálisis que puede dar herramientas, que puede dar lecturas a diferentes teorías, a diferentes posturas, pero bueno, siempre conservando esta lectura psicoanalítica, estos vectores conceptuales, ¿no? Que volvemos, que son el inconsciente, el complejo de Edipo y la sexualidad infantil, ¿no? Exacto. Bueno, Susana, te agradezco muchísimo y bueno, gracias tuvimos las dos mucho miedo de hacer este vivo, de es mi ponernos con la primer vivo en la vida. Perdón pero bueno, por la torpeza, pero bueno, es todo un desafío esto para mí. Has estado fantástica y bueno, tal vez este miedo que a ti te dio poder conectarte es el miedo que nos puede dar a nosotros pensar en cómo abordar la clínica con una persona sorda, ¿no? O una persona con una limitación. Así que gracias a que pudiste sortear esto y nos das esta oportunidad de escucharte y de aprender de vos, ¿ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias por el lugar que me dan. Un placer. Y bueno, estamos abiertos una vez que escuchen o que lean o que vean esto a cualquier sugerencia. Siempre es bueno saber qué es lo que piensa el otro, cómo le impactó, para seguir aprendiendo, ¿no? Para seguir creando juntos parte de la teorización de lo que es la clínica de las personas sordas, ¿no? Bueno. Sería bueno si en otros países tienen otro tipo de clínicas que nos lo puedan contar. Cuenten, exacto, eso también me parece muy bueno como consigna, que nos dejen acá abajo cómo se aborda la clínica con personas sordas o con diferentes discapacidades, así también nos podemos compartir y seguir creciendo y seguir aprendiendo. Bueno, te mando un saludo muy grande, Susana. Y yo también, y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, chao, chao.